Saludos, amigos del canal. Me, Vi un comentario hace unos segundos sobre Chevron en Venezuela y cómo Estados Unidos está tratando ahora de arreglar con el gobierno de Maduro. Mi opinión personal, mientras en Venezuela Leopoldo o Guaidó no estén en la presidencia, ningún arreglo se va a poder lograr. Pero en el día de hoy estamos hablando de una noticia que fue tendencia por las redes, no solamente por el tema de que se habla de una planta nuclear como la de planta de Zaporilla, sino que se decía que los rusos iban a salir de esta planta. ¿Y quién fue el encargado de iniciar, llamémoslo, noticia o chisme al respecto de esta planta? Fue el señor Petro Kotin, quien es el director encargado de la empresa nuclear de Ucrania, quien fue el que anunció que existía la posibilidad, según informes que ellos recibieron, de que los rusos se iban de la planta de Zaporilla. Inmediatamente, funcionarios voceros de Rusia, Peskov, por ejemplo, fue quien dijo que no se iban a ir de esta planta nuclear. ¿Qué ocurre con esta planta? Esta es la planta nuclear más grande de Europa, es la novena más grande de todo el planeta. Esta planta desde el mes de marzo ha estado bajo el mando y control de los rusos. A pesar de que este señor es el encargado del tema nuclear en su país, Ucrania, él no tiene control, ni el más mínimo control sobre lo que ocurre en la planta de Zaporilla. Son los rusos, como lo puede verificar Grossi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Él mismo sabe quién tiene control. En el día de hoy, por ejemplo, la orden es que solamente pueden ingresar a la planta de Zaporilla empleados que firmen contrato con Rusia. Y mientras esto ocurre, el presidente de Ucrania hizo un discurso mencionando de que mientras Rusia tenga misiles, van a seguir disparándolos contra Ucrania, acabando con su gente, acabando con su infraestructura energética, pero él solo habla de una versión de los hechos. El tema en cuestión, sobre el tema de Zaporilla, es preocupante porque estas plantas nucleares, Zaporilla no es la única en Ucrania, y pueden ver el mapa de las principales plantas nucleares que están en funcionamiento en el día de hoy. Esta planta entrega energía, electricidad a aproximadamente 4 millones de personas. Es que de estas plantas nucleares que en Ucrania, Zaporilla entrega la mitad de la electricidad que producen todas estas plantas. Es de vital importancia quien tenga el control de esta planta nuclear. Cada reactor de los 6 que tiene produce 950 megavatios. En total, la planta produce 5.700 megavatios, pero en este momento, o sea, en el día de hoy, está desconectada la planta, está en procedimiento de enfriamiento. Aquí pueden ver exactamente dónde están ubicados los reactores, donde dice el número 3, donde están los tanques de enfriamiento, el número 2. Esta planta nuclear queda en la región de Zaporilla. ¿Cuál fue el rumor? El rumor que se difundió recientemente consistía en que algunos empleados de la planta estaban informando de que en los últimos días se estaban robando equipos de los edificios, que se estaban robando objetos en la zona residencial, de que habían habido explosiones recientes de equipos. También hablaban de 30 heridos de las Fuerzas Armadas. Pero esto hasta el día de hoy ha sido la noticia de que se van los rusos. El Kremlin y los más altos voceros del Kremlin dicen que esto no va a ocurrir. Ellos continúan
con el control en Ucrania y continúan fortaleciendo, sobre todo las regiones anexadas, como lo pueden ver en esta mapa. Están utilizando estos dientes de dragón para evitar, estos son fortificaciones para evitar el paso de los tanques, todo tipo de trampas contra tanques. Y también en la zona de Bakhmut están bastante activos los rusos. No están simplemente en posición defensiva, sino que están también haciendo casi lo mismo que venían haciendo los ucranianos en las últimas semanas. Se han volteado, la estrategia se ha cambiado y ahora es Rusia en estos últimos días del mes de noviembre, cuando arrecia el invierno, cuando ya el terreno empieza a congelarse, porque no es lo mismo que los equipos estén transitando por terreno de lodo húmedo, pantanoso, que cuando empieza a congelarse la superficie ya se agiliza nuevamente el paso de los vehículos, de los tanques. La gente, sobre todo, cuando hablan de esta planta nuclear de Zaporizhia, inmediatamente se acuerdan del gran desastre que ocurrió en Chernobyl en el año 1986. Rusia prácticamente en el día de hoy emitió una noticia que es preocupante y es como de una forma unilateral postergó sin dar una fecha exacta estas negociaciones nucleares que se iban a reiniciar en el día de mañana en Egipto, en el Cairo. Esta es una noticia preocupante porque, claro, estos acuerdos son muy beneficiosos, evitan desastres y crean reglamentos para hacer cada vez más difícil el inicio de un escalamiento nuclear. En el día de hoy, Rosatom, que es esta empresa encargada del tema nuclear en Rusia y también en la planta de Zaporilla, es la que está anunciando, informando de que Rusia no tiene el más mínimo interés en retirarse de esta planta nuclear. Más aún, hay un contrato, hay un decreto en Rusia que declara a la región de Zaporilla como una de estas 4 nuevas regiones anexadas, como también es Crimea. Lo que no entendemos es cuál es la finalidad de esta información que sale en el día de hoy de parte del gobierno de Ucrania, porque salieron las dos informaciones al mismo tiempo. Una, la de que los rusos se van de la planta, y otra, la de que Zelensky dice que con toda seguridad, muy pronto, Rusia, a quien él ya cataloga como país patrocinador del terrorismo, que Rusia va a continuar atacando su territorio. Cuando Rusia lanza ataques masivos con misiles, estos ataques en ningún momento las plataformas de información verifican el por qué Rusia lo hace. Siempre y casi siempre estos misiles son direccionados, como dice Zelensky y su gente, son direccionados hacia guarderías, pabellones de maternidad, colegios, ancianatos, tratando siempre de crear una rusofobia y que se caliente más el tema contra Rusia, para que estos amigos de las empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos, esos amigos que tienen allá en el Congreso, se animen más a enviar cada vez más dinero a Ucrania. Lo que vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, es un incremento de esta estrategia de parte de Rusia para de una vez por todas finalizar el asunto de las regiones anexadas, de que Ucrania reconozca, de que Ucrania entienda que Rusia no se va a retirar de estas regiones, de que Rusia no se va a retirar de esta planta nuclear, por mucho que quieran emitir historias fake, historias que no son reales, historias de fantasmas de todo lo que ocurre de noche en esta planta nuclear. Amigos, me despido y me preparo para el próximo video de hoy, hora de Colombia, 8:30 p.m. Muchas gracias.
a todos por participar y ya voy a leer todos sus comentarios.